Bom, boa noite a todos, a todas que nos acompanham nesse evento que dá início às atividades do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, nesse ano de 2021, ano em que o Instituto completa 11 anos. O ISAP é um think tank independente, apartidário e sem fins lucrativos, sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Meu nome é Augusto César Dallagnol e eu sou vice-presidente do ISAP. Deixo desde já os meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes, brasileiros, sul-americanos, colombianos, ao presidente do Instituto, Guilherme Tudium, e aos demais diretores e conselheiros do Instituto que estão conosco presentes de forma virtual hoje. Antes de mais nada, eu agradeço a gentileza e a prontidão do professor Vitor Mijares e da professora Mariana Calil em participar dessa importante atividade do nosso Instituto. É um prazer tê-los conosco, hoje discutindo um assunto muito caro ao ISAP e aos demais países da região. O evento de hoje é intitulado O Paradoxo da Autonomia, Regionalismo de Segurança na América do Sul. Nesse sentido, o professor Vitor discutirá a situação do regionalismo de segurança sul-americano, desenvolvendo especialmente o que ele apresenta como os problemas oriundos do paradoxo da autonomia. Aos interessados e interessados em aprofundar nos argumentos do professor, depois, eu desde já recomendo fortemente 3 artigos do Vitor nessa temática, um publicado na Estudos Internacionais, da PUC Minas, né, são 3 artigos recentes, outro na Latin America Policy, e o que a gente estava falando antes, então, também da Colômbia Internacional. Depois a gente deixa o link aqui no chat para quem tiver interesse. O currículo do nosso convidado de luxo de hoje dispensa apresentações, mas vale mencionar, de forma breve, que o professor Vitor é doutor em Ciência Política pelo Giga Institute, da Universidade de Hamburgo, professor assistente do Departamento de Ciência Política da Universidade de Los Andes, na Colômbia, e coordenador também, Vitor confirma, do mestrado em Estudos Internacionais, também do departamento, né? É um prazer também dividir essa mesa virtual com a nossa senior fellow e amiga, a professora Mariana Calil, que é doutora em Relações Internacionais pela UNB, pelo IREL, e professora da Escola Superior de Guerra do Brasil. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Vitor fazer a sua exposição, vai ter de cerca de 30, 40 minutos, aprofundar os argumentos. Em seguida, a professora Mariana fará suas ponderações, discutindo alguns pontos específicos da apresentação do Vitor, e por fim, a gente abre então a sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo nosso chat, tanto em português quanto em espanhol. Eu espero que todos tenham um ótimo evento, e dito isso, eu passo a palavra de imediato ao professor Vitor. Muito obrigado. Vitor, você pode falar tanto em espanhol quanto em português, como você se sentir mais à vontade. O seu português, como a gente pôde ver, é ótimo, mas como você se sentir mais à vontade. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar em espanhol, porque acho que meu português não dá para uma palestra completa. Então, eu vou trocar para o espanhol agora, mas se vocês têm alguma dúvida, crítica, observação, pode ser formulada, pode fazê-la no português ou espanhol, igualmente. Entonces, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ISAPE por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este espacio virtual, pero un espacio que para mí es muy, muy grato y que aprecio mucho porque tengo un especial interés y un especial afecto y respeto por la academia brasileña en el área de ciencia política, relaciones internacionales y sobre todo ahora que tienen tienen una importante presencia en América del Sur y son conocidos también internacionalmente por los estudios estratégicos. En primer lugar, dado que estoy dando el agradecimiento a ISAPE, a Guilherme, por esta invitación. Guilherme, creo que ustedes están haciendo un trabajo estupendo, un gran trabajo con ISAPE. Ojalá podamos seguir en esta vinculación y podamos tener esta parcería y desarrollarla mucho más hacia el futuro, sobre todo en el contexto del maestrado de Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, y ahora que estamos empezando a desarrollar un observatorio de seguridad global, creo que podría ser una oportunidad importante para que nosotros cooperemos. A mi querido amigo Augusto, no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero hemos intercambiado correos, tenemos algunos proyectos juntos, algún panel por allí en ISA pronto, es del grupo
del gang de los realistas neoclásicos. Entonces, hay un especial afecto en ese sentido. Muchísimas gracias, Augusto, por esta idea de traerme acá a este espacio. Creo que estoy muy honrado y voy a tratar de darles lo mejor que pueda para que sea la primera de muchas oportunidades de cooperación. Y desde luego, yo me siento honrado de compartir este panel virtual con Mariana Khalil. Mariana, como ustedes saben, tiene una trayectoria impresionante como una joven investigadora y profesora, con una red y con un conocimiento de cómo está funcionando los estudios internacionales, no solamente en Brasil, en América Latina, y en el mundo. Mariana es una figura muy conocida en el ámbito académico internacional y para mí es un gusto, Mariana. Nos vimos brevemente alguna vez en Bogotá, pero es un gusto para mí entonces compartir por acá y, como te digo, toda la invitación y todas las puertas abiertas en la Universidad de los Andes para que cooperamos en algún momento. Entonces, yo voy a dar inicio a la presentación. Tengo aquí la tengo. Y como dije que iba a cambiar a español, entonces cambio a español. Pues nada, déjenme contarles un poco cómo surgió todo esto. Esto es un proyecto, esto es una idea que, como todas las ideas en el campo académico, no son ideas que surgen de un momento para otro, sino que se van construyendo durante mucho tiempo. Y ustedes han pasado por procesos similares. Tanto los más experimentados académicos como los más jóvenes saben que hay ideas, curiosidades que lo van persiguiendo a uno a lo largo de la carrera. Y de algún modo, con el surgimiento naturalmente de la UNASUR y del Consejo de Defensa Suramericano, surgió a su vez un interés de mi parte por cambiar un poco mi enfoque, que aunque no lo crean, estaba muy centrado en China en algún momento y luego empecé nuevamente a mirar hacia América Latina. Y la idea de la paradoja de la autonomía fue surgiendo a partir de ese largo trayecto de un primer artículo que, ya lo van a ver, apareció hace ya 10 años, en el año 2011, en una revista, la revista Politeia de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, esto es una idea que tiene ya algún tiempo y yo quisiera compartir con ustedes algunos datos acerca de cómo surgió esta idea y cómo surge todo este proyecto. En ese sentido, el contenido de mi presentación, para que tengan una idea de cómo se va a desarrollar, parte de lo que yo defino como las dos dimensiones de regionalismo. No lo defino yo, son las dos dimensiones de regionalismo, en donde voy a hacer un énfasis muy importante en la idea de seguridad internacional, seguridad regional, como lo quieran llamar, pero en donde creo que efectivamente hay todavía un déficit importante y voy a aprovechar la oportunidad de que estoy invitado por ISAPE y que tengo a tantos buenos colegas que son expertos en temas de seguridad y estrategia para dar una idea muy clara, para hacer énfasis en este interés mío porque el regionalismo sea estudiado también por los estudios de seguridad. Voy a dar una definición sobre la paradoja de la autonomía, voy a comenzar por el final, voy a comenzar con la definición final, para que se vaya entendiendo lo que voy explicando. Posteriormente voy a hablar de los antecedentes de la investigación sobre la paradoja de la autonomía, lo que les mencionaba. Trabajos esenciales en ese contexto, cosas que he venido publicando, ya se han mencionado en la previa, se mencionó un poco algunos de estos artículos. Vamos a hablar del caso base de la paradoja de la autonomía, que es el Consejo de Defensa de la UNASUR. Hoy en día ya podríamos hablar un poco de un trabajo o de una observación más forense del Consejo de Defensa de la UNASUR. Vamos a explicar brevemente las raíces teóricas de la paradoja de la autonomía. Y luego vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta si la paradoja de la autonomía puede viajar, es decir, o es simplemente un concepto que solamente funciona en Sudamérica o puede de algún modo contribuir en algo para entender fenómenos regionales en otras partes del mundo. Sobre todo, obviamente, en el sur global. Y por último, voy a volver al primer punto, que es la exhortación en favor de los estudios de regionalismo de seguridad. Es decir, creo que está faltando mucho de ese trabajo por parte de nosotros y ya les voy a decir por qué. Bueno, comenzamos con esas dos dimensiones de regionalismo que, como ustedes sabrán,
Regionalismo, cuando uno habla de regionalismo, sobre todo en América Latina, hay una fuerte tendencia a pensar el regionalismo en clave de economía política internacional. Mis muy buenos amigos en Argentina, digamos, en Flaxo Argentina, en tantas otras, en la UBA, pero también en Brasil, ha habido una tendencia, quizás por el fortísimo proyecto de Mercosur, a asumir que la institucionalización de las regiones es un asunto que tiene que ver casi exclusivamente con la economía, casi exclusivamente con la economía política, con el comercio, con aranceles, y uno puede ver que efectivamente el tema del regionalismo ha sido en buena medida cooptado por la economía política internacional. Yo tengo una anécdota. Es un buen amigo, profesor en una muy importante universidad latinoamericana, no voy a revelar su nombre, que me dijo alguna vez, pero ¿por qué tú estudias regionalismo si a ti lo que te interesa es la seguridad? Entonces, ahí obviamente se desató una discusión, pero una discusión muy, muy amistosa en medio de unas cervezas en Hamburgo. Entonces, son discusiones que vale la pena tener. Pero él pensaba que mi interés en los asuntos estratégicos de seguridad no me encaminaba naturalmente hacia el regionalismo, sino me encaminaba hacia otro tipo de temas, temas asociados al conflicto, temas asociados a crimen transnacional, a competencia entre potencias, pero no al regionalismo, porque su visión era esa idea según la cual el regionalismo es un asunto de economía política internacional. Y yo creo que no, y obviamente estamos en un ambiente en donde estudiamos temas de seguridad, estamos vinculados a instituciones que trabajan seguridad y defensa, y entendemos que el regionalismo es efectivamente también un asunto de seguridad. Y yo quizás atrevidamente voy a decir algo más. El regionalismo es principalmente un asunto de seguridad. Me voy a meter en problemas por decir eso. Es principalmente un asunto de seguridad, porque cuando vemos los proyectos de integración regional en el mundo, la dimensión de seguridad que abarcan, las soluciones en materia de seguridad que pueden proveer y los problemas que la propia dimensión de seguridad puede traer para ellos, es evidente. Entonces, creo que es importante que miremos con atención esa otra dimensión del regionalismo, porque pareciera estar demasiado concentrada en la economía política internacional. Muchísimos trabajos hay sobre esto, sobre el regionalismo como, digamos, en su dimensión económica y de seguridad. Yo solamente quiero mencionar par de mis trabajos favoritos, que son de la misma autora, ¿verdad? De Ethel Solingen, que trabaja estos temas regionales, estos temas de construcción de regiones, de dinámicas regionales, institucionalización y desinstitucionalización de regiones. Y efectivamente, Ethel Solingen hace mucho énfasis en la idea de que es efectivamente un fenómeno que tiene dos dimensiones. Eso lo dejo allí porque efectivamente algunas veces me he conseguido con colegas que les parece que estudiar regionalismo desde la seguridad no tiene tanto sentido. Pero como yo sé que ustedes sí entienden eso y están de acuerdo en ese punto, sigo adelante. Vamos a hablar ahora de la paradoja de la autonomía. Obviamente esto surge a raíz del interés que va surgiendo a partir de 2008, e incluso un poco antes, ¿no? Yo era profesor en la Universidad Central de Venezuela, posteriormente en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en un momento bastante interesante y bastante complicado y problemático para el país, para Venezuela, que era, en definitiva, un momento en el cual el gobierno de Hugo Chávez era efectivamente un gobierno muy poderoso, con unos precios del petróleo disparados por encima de $100 el barril, un líder carismático que tenía además mucho control sobre el Estado y que jugaba entonces a una política exterior muy activa. Por cierto, últimamente vengo trabajando sobre todo ese tema, la política exterior venezolana, particularmente en la era del chavismo. Pero en ese contexto fue muy interesante ver el surgimiento de la UNASUR y el surgimiento en consecuencia del Consejo de Defensa Suramericano, porque efectivamente me abría una oportunidad interesante de ver asuntos regionales desde una perspectiva de seguridad, pero también de análisis de política exterior y de cómo estos liderazgos fuertes en América Latina
impulsados, como ya veremos, también por altísimos precios de las materias primas, dieron la oportunidad de generar una situación en la cual unas instituciones dentro de las cuales podía Sudamérica trabajar y jugar a la autonomía internacional en términos colectivos. Esto fue muy interesante porque Sudamérica, anteriormente a la UNASUR y el Consejo de Defensa, no había jugado ningún tipo de rol en materia de seguridad y defensa, al menos en términos colectivos. No había experimentado con ninguna forma de institucionalización de acuerdos de seguridad, más allá obviamente de algunos acuerdos importantísimos como Tlatelolco, por ejemplo, en donde se planteó la idea de la desnuclearización de América Latina, una zona libre de armas nucleares, pero de allí a crear una institución como se quería crear con la UNASUR, con esa cualidad de una institución permanente, con una Secretaría General, con múltiples consejos y con un Consejo de Defensa suramericano, fue algo muy llamativo, sobre todo porque desde Caracas se veía esto como una idea fuertemente impulsada, desde luego por Brasil, pero fuertemente apoyada por la Venezuela de Hugo Chávez. Y en 2003, el propio Hugo Chávez ya había dicho que lo que tenía que hacer América Latina y muy especialmente América del Sur era crear una OTAN del Sur. Le llamaba la OTAS, esa idea del Atlántico Sur, y que efectivamente generase un contrapeso. Es por eso que, de algún modo, la idea original del Consejo de Defensa Suramericano se orientó hacia el concepto de defensa y no tanto el concepto de seguridad. Parecía más bien que se quería crear una alianza, un mecanismo de defensa colectiva, aunque el Consejo jamás adoptó la característica de alianza o de mecanismo de defensa colectiva. Eso me llevó a mí a pensar y a darme cuenta que a lo largo de los años de existencia de la UNASUR y particularmente del Consejo de Defensa, había una situación muy llamativa, porque por un lado, las condiciones del sistema internacional, altos precios de las materias primas, surgimiento y resurgimiento de grandes potencias, el auge de Brasil en aquel momento, permitía, bueno, obviamente la reorientación geoestratégica de los Estados Unidos, que estaba empantanado en dos guerras en Eurasia, permitía de algún modo que Sudamérica tuviese las oportunidades de jugar a la autonomía en términos colectivos. Podía ser tan autónoma que incluso podría experimentar con un mecanismo de seguridad, de defensa, no quedaba muy claro, pero sin presencia de los Estados Unidos, sin presencia de ninguna otra potencia de la OTAN, pensando en Canadá y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el Pacto de Río, por ejemplo. Entonces, me doy cuenta que hay un proceso en el cual la autonomía colectiva suramericana tiene una ventana de oportunidad, pero en paralelo, cada uno de los países sudamericanos también tenía esa ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad estaba fuertemente asociada a las materias primas, a liderazgos fuertes y obviamente también a ciertas dificultades como las tensiones territoriales, ideológicas dentro de Sudamérica. Eso me llevó a pensar que efectivamente había una posibilidad de autonomía colectiva que competía con una posibilidad de autonomía individual. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que ante la ausencia de un concepto común de amenaza en Sudamérica, el resultado de esto fue una paradoja, la paradoja que yo llamo la paradoja de la autonomía. Las mismas condiciones que favorecen la autonomía colectiva favorecen también la autonomía individual. Ante la ausencia de condiciones para trabajar en conjunto, como por ejemplo una amenaza común, que es lo que pasa en la ASEAN, por ejemplo, en el sudeste asiático, frente a China, para hacer contrabalance, resulta entonces muy difícil sostener un mecanismo de cooperación como este en el tiempo. Podríamos decir entonces que la paradoja de la autonomía es un modelo explicativo con raíces en el estudio de los problemas de la elección racional y la acción colectiva. Eso en primer lugar, eso es una explicación que yo sé que no es una explicación completa, no es una explicación comprensiva, es una explicación auxiliar.
una explicación que puede, como explicación racional, que puede acoplarse a otras formas de explicación. La veo más como una explicación complementaria que como una explicación que trata de sustituir a otras. Es una explicación en ese sentido venida de la elección racional y de los problemas de acción colectiva. En condiciones de desconcentración de poder, vamos a hablar un poquito sobre eso, brinda oportunidades para libertad de acción exterior, especialmente para las potencias menores y emergentes. Y fue lo que pasó en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Cuando vemos el mapa, y aquí el trabajo de Edward Mansfield es importantísimo, cuando vemos la distribución de capacidades en el mundo, generalmente nos inclinamos, los politólogos, internacionalistas, los que se dedican al estudio de la estrategia, a ver con mucha atención la polaridad. Y enseñamos también a nuestros estudiantes a hablar de unipolaridad, bipolaridad, tripolaridad, multipolaridad. Pero la polaridad nos cuenta la mitad de la historia. La otra mitad de la historia, desde el punto de vista naturalmente más cuantitativo, más de operacionalización de variables internacionales, puede ser la concentración. Y yo tengo una forma muy sencilla de explicar polaridad y concentración, digamos, para que ustedes entiendan, ¿no? Sobre todo, ahora que estoy hablando con un público sudamericano, sobre todo brasileño, que son amantes del fútbol, eh, cualquier persona en cualquier momento que encienda la televisión y se consiga con un partido de la Premier League, no importa quiénes estén jugando, va a ser un partido entretenido. Va a ser un partido divertido, va a ser un partido movido. Pero la Premier League es primero un sistema multipolar, es decir, hay menos probabilidades de saber quién va a ganar. ¿Ustedes recuerdan cómo era la Liga Española hace unos años, que era Real Madrid o Barcelona? Era bipolaridad rígida. Mientras que una liga como la Premier League es de una multipolaridad desconcentrada. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ganar en cualquier momento. Distinto al sistema, por ejemplo, la Bundesliga, que es un sistema unipolar, claramente definido, en donde hay muchísima concentración. La concentración va más allá de la polaridad. La polaridad nos dice cuáles son los grandes polos de poder en el sistema a partir de unas pocas variables. Si esto fuese cierto, no estaríamos hoy en día en un sistema multipolar, como muchos dicen, sino un sistema bipolar. Cuando vemos los datos, claramente es Estados Unidos y China. Ahora, nuestra bipolaridad es muy diferente. Esta bipolaridad que vivimos hoy es muy diferente a la bipolaridad de la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque aquella era una bipolaridad altamente concentrada. Esto es una bipolaridad con desconcentración que permite un libre juego de intereses en mercados mucho más abiertos, con mayor posibilidad de adquisición de armas por parte de múltiples proveedores, con mercados financieros, comerciales mucho más diseminados, y esto permite entonces un sistema en el cual estamos ante una situación de bipolaridad, pero con mucha flexibilidad o desconcentración. Y eso genera autonomía, genera condiciones para la autonomía. Sigo entonces y decimos que dentro de la paradoja de la autonomía, para lograr una mayor autonomía en un sector sensible como el de la seguridad y la defensa, los estados de una región podrían aunar esfuerzos, unirse para construir una alianza o una comunidad de seguridad, lo que generaría mayor autonomía como bloque. Eso pareciera obvio y pareciera que es lo que trató de hacer Brasil como líder, detrás Argentina y Venezuela, seguidos de Ecuador, de Bolivia, de Guyana, Surinam, con resistencias menos evidentes por parte de China de Chile, y de Colombia, con ciertas resistencias allí, pero que terminaron cediendo, tratando de buscar esa autonomía como bloque. Sin embargo, y como toda empresa colectiva, la autonomía de cada miembro se vería afectada negativamente. Es decir, ceder en nombre de un proyecto colectivo implica ceder tu propia autonomía. Y aquí es donde surge la paradoja. Bajo las mismas condiciones, tenemos competencia del colectivo versus el individuo. Los mecanismos de cooperación regional de seguridad ganarían espacio para su creación y desarrollo, pero también es posible que los incentivos a la cooperación perturben las crecientes relaciones alternativas para el beneficio individual. Piensen en China, piensen en Rusia, piensen en India, piensen en un sistema internacional que está tratando de
tener mayor comercio, mejores relaciones políticas, contactos directos con países dentro de la región. Pero asimismo piensen en una relación privilegiada en materia de seguridad y defensa, por ejemplo, que tiene un país como Colombia con los Estados Unidos. Es decir, estos países están jugando de un lado públicamente a la autonomía colectiva o regional, pero privadamente seguían jugando a la autonomía nacional. Eso sin contar, obviamente, que había conflictos en ciernes, conflictos como hasta la resolución por la Corte Internacional de Justicia, un conflicto territorial entre Perú y Chile, y conflictos y tensiones que son cíclicas y que no terminan entre Colombia y Venezuela, por mencionar solamente dos casos emblemáticos, en donde están involucrados precisamente los dos países que más resistencia pusieron al Consejo, que fueron precisamente Chile y sobre todo Colombia. Pero las condiciones fundamentales para la paradoja son básicamente dos. De un lado, tenemos las tensiones entre dos objetivos claves, dos objetivos principales en América Latina, o al menos eso es lo que nos plantean los teóricos de la autonomía, que Mariana los conoce bastante bien, que son, de un lado, el objetivo de la autonomía, que Russell y Tocatlián lo definen como parte de esa gran estrategia latinoamericana, en donde algunos países han destacado más, como Brasil o Cuba, por ejemplo, y el imperativo del desarrollo, del desenvolvimiento. En ese sentido, en América Latina también hay una tensión. Y esa tensión es que si bien casi todos los países suramericanos se plantean la idea de hay que alcanzar el desarrollo y hay que alcanzar autonomía, no se sabe muy bien qué va primero y qué va después. Hay gobiernos que plantean que el desarrollo, entendiendo desarrollo, por favor, en el sentido clásico, desarrollo como crecimiento económico, se considera entonces que el desarrollo va a generar autonomía. En la medida que somos más ricos, somos más prósperos, vamos a poder ser más autónomos. Y esa es un poco una visión más hacia el centro y la derecha. Mientras que visiones más estatistas, más del centro hacia la izquierda, plantean en algún momento que la autonomía política es la condición para el desarrollo. Y cuando ustedes miran la forma en la cual se dio este proceso de construcción de Suramérica, de este proyecto suramericano, hoy truncado, básicamente las tensiones que vemos internas son naturalmente tensiones entre países, tensiones ideológicas, pero también tensiones en cuanto a qué va primero, qué es más importante o qué debe ir antes. ¿Cuál es la precondición para alcanzar entonces los dos objetivos? Y por último, es la segunda condición para hablar de paradoja de la autonomía, y es por eso es importante hablar de regionalismo de seguridad, es la seguridad como un fenómeno con una especificidad. La seguridad tiene una especificidad que es distinta a la economía, porque en materia de seguridad nacional, en el caso de los países del sur global, y eso lo ha explicado muy bien Mohamed Ayoub con su idea del regionalismo subalterno, el concepto de soberanía sigue siendo un concepto clave para los países del sur global. Nosotros no podemos pensar que un país como Venezuela, como Brasil, como Colombia, como Argentina, va a tener el mismo tipo de concepto de soberanía que va a tener Bélgica, Holanda, Luxemburgo. La idea de soberanía, en el caso de los países del sur global o del tercer mundo, como lo definía Job en su momento, es un imperativo muy importante para los países del sur global. Tiene que ver con su propia identidad. Y en buena medida, en el caso de América Latina, sobre todo en el caso de la América española, y esto es una característica muy particular de la América española, porque ustedes entenderán que las fronteras de la América y de Hispanoamérica son producto del colapso del sistema colonial del Imperio Español y posteriormente una definición de fronteras a partir del principio de utis possidetis iuris, que lo que hacía era reproducir parcialmente las fronteras previas de las unidades administrativas del imperio. Y
a veces es muy difícil identificar a un hispanoamericano de otro, sobre todo en países que son tan cercanos, y eso puede suceder en algunas regiones de Colombia y Venezuela, por ejemplo. Y esto nos lleva a pensar, efectivamente, que la identidad nacional, en el caso de América Latina, no puede estar, sobre todo de la América española, no está vinculada a la etnia o a la religión, porque eso no nos daría una identidad específica, sino que la identidad está vinculada al territorio. Y una cosa muy interesante que uno ve es que en muchos logos y símbolos latinoamericanos, los mapas son importantes. La idea del mapa y de la frontera es importante. Entonces, en ese sentido, si el mapa, la frontera, el territorio es tan importante y es parte de la identidad nacional, es también entonces importante para la seguridad nacional, para la concepción geopolítica. Por aquí está mi querida María Teresa Velandria, que fue mi profesora de geopolítica hace ya varios años, para la concepción geopolítica de América Latina. En ese sentido, el sentido que da a la seguridad, la importancia de la seguridad va más allá del comercio, sobre todo porque no estamos hablando de países que tengan plenamente clara su identidad, sino que su identidad está muy ligada al territorio y por lo tanto la seguridad nacional, la defensa del territorio, la soberanía son conceptos muy arraigados. Esa noción de soberanía territorial westfaliana va a ser muy importante en América Latina y esto alimenta aún más la posibilidad de la paradoja de la autonomía. Brevemente les voy a mencionar de dónde van saliendo todas estas ideas, ¿verdad? De esta revisión, ya van 10 años de eso, bueno, 10 años desde la primera publicación, que fue este artículo en la revista Politeia del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela en 2011, en donde yo comenzaba a darme cuenta que había algunos obstáculos para que efectivamente, como se pensaba en Caracas, porque recuerden que desde Caracas siempre se pensó y siempre se vendió la idea de que el Consejo de Defensa Suramericano era una alianza militar, porque esa era la idea que tenía el gobierno venezolano y con ese concepto fue a la UNASUR. Y en ese sentido yo identificaba obstáculos muy importantes, obstáculos económicos, geopolíticos, ideológicos muy importantes para eso. De esto ya hace 10 años, ¿no? Algunos trabajos posteriores como algunas ideas y consideraciones sobre el sistema suramericano de diplomacia de defensa, en donde también daba a entender que existía algunos problemas con respecto a esto. A eso me ubicó en lo que Thomas Legler, mi buen amigo Thomas Legler, define como en materia de regionalismo como no los pesimistas, él habla de los optimistas y los escépticos. Entonces yo siempre estuve en el terreno de los escépticos. Y eso obviamente trae algunos problemas, porque todos eran optimistas. Claro, con las materias primas en alza, todo el mundo es optimista. En algún libro que salió en Europa, se publicó esto que tenía que ver un poco con comenzaba a aparecer la paradoja de algún modo en el lenguaje, en mi lenguaje, y empezaba a hablar entonces de esas tensiones que había entre los objetivos nacionales y los objetivos colectivos. Pero los trabajos que quizás hablan más de forma abierta y evidente de lo que yo llamé la paradoja de la autonomía son este trabajo que apenas sale publicado el año pasado en Colombia Internacional. Lo estoy poniendo en el orden, el orden que yo quisiera que se leyese, no el orden cronológico. Ustedes saben que como las películas Avengers a veces salen una antes y otras después y uno puede ver la cronológica o como tiene que verla. Entonces así es como tienen que verla. En este artículo en particular, yo presento un poco las bases materiales y estructurales, porque la paradoja de autonomía es una explicación estructural y racional de relaciones internacionales, en donde planteo, entre otras cosas, que el precio de las materias primas y la orientación geoestratégica de los Estados Unidos abrió ventanas de oportunidad muy importantes para el surgimiento de la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericanos. Este trabajo 2018 ya habla un poco sobre es un poco un trabajo mucho más orientado hacia análisis de política exterior y cómo los líderes políticos
percibían esto. Aquí tuve entrevistas muy interesantes, es un trabajo mucho más cualitativo con entrevistas interesantes en Argentina, Colombia, Venezuela, también con colegas ecuatorianos. Entonces, había una visión un poco más orientada al análisis de política exterior y cómo se empezaba, como termina al final, se empezaba a generar esa idea de la tensión autonómica eh, y de la paradoja autonómica. Y este trabajo que aparece en Estudios Internacionales de Puc i Minas, que ahí abiertamente empieza a hablarse entonces, y es una explicación pormenorizada, más teórica, de lo que es la paradoja de la autonomía, aplicada obviamente al caso que le dio origen, que es el Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo de Defensa de la UNASUR. Y un trabajo que se desprende de todo eso es este trabajo que ustedes ya lo conocen, que es un trabajo que publiqué en 2018. Algunos trabajos ya estaban hechos y ustedes saben que tarda tanto en publicarse que el que se terminó antes termina publicado después. Gajes del oficio. Es así, este negocio de la academia es así. Este trabajo con mi querido maestro Detlef Nolte, lo que planteamos es tratar de dar una explicación en un año muy crucial, un año importantísimo para la UNASUR, porque fue el año en el cual esa parte, una parte importante, quizás el núcleo duro de la UNASUR se retira de la organización. Se van suspendiendo su membresía y eventualmente terminan retirándose. Y podríamos hablar hoy en día de apenas una UNASUR muy reducida, pero que tiene muy poco que ver con el proyecto original. ¿Se podría revivir la UNASUR? Parcialmente, al parecer. Todo dependerá también de ciertas condiciones, pero no es solamente alineamiento ideológico. En mi humilde opinión, no es solamente un asunto de alineamiento ideológico, sino que hace falta también condiciones estructurales del sistema internacional. Y la pandemia no las va a favorecer. La pandemia está generando una situación adversa al regionalismo latinoamericano y creo que eso ya va quedando en evidencia porque no hay incentivos suficientes para la cooperación, mucho menos en materia de seguridad. Eso nos lleva, obviamente, al caso de la UNASUR, como les venía anunciando. La UNASUR, como pueden ver esto, hablando de Avengers, este parece el edificio de los Avengers, ¿verdad? Esto en Quito, edificio espectacular, ¿verdad? Pero que ya no saben, no sé si resolvieron qué hacer con esto, ¿no? Pero efectivamente, la UNASUR surgió en un contexto de abundancia en cooperación y de abundancia económica. Por eso es que es estéticamente un proyecto tan llamativo. Y anidado a él, obviamente, la idea del Consejo de Defensa Suramericano, ¿no? Que iba a ser ese brazo en materia de seguridad de la UNASUR. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Lo que yo trato de explicar en algunos de estos trabajos es que no mejoró necesariamente las condiciones de poder de Sudamérica frente a los Estados Unidos, que era poco ese contrapeso o lo que se planteaba por una parte de la UNASUR, no por todos, por supuesto. En materia comparativa del Composite Index of National Capabilities, lo que podemos ver es que a lo largo del tiempo hay cierta estabilidad entre las capacidades materiales de Sudamérica y las capacidades materiales de los Estados Unidos. Ahora, en materia de concentración de poder, sí ha habido unas movidas interesantes. Y aquí hay una cosa interesante que vamos a ver más adelante en otra gráfica, y es esta caída. Sobre todo quiero que presten atención a esta caída. Esta caída habla de una desconcentración que comienza precisamente entre 2000 y 2001 y que de algún modo nos da a entender que las condiciones económicas del sur global están mejorando a partir del auge de las materias primas, del auge de los precios de los alimentos, de los combustibles y otras formas de materias primas, los minerales y los metales. Esto tiene que ver naturalmente con, de un lado, las condiciones latentes del auge de China y en menor medida de India, y del otro, problemas generados por la propia potencia hegemónica, es decir, los Estados Unidos, cuando entra en Irak, saca del mercado millones de barriles de petróleo y esto genera un impulso importante para generar, en consecuencia, altos precios del petróleo que son aprovechados por muchos países de la región. Esta desconcentración no estoy diciendo que haya necesariamente una causalidad, es decir, eso debe ser estudiado, debe ser visto críticamente, pero hay una correlación muy interesante, al menos, entre esta desconcentración
económica, el aumento de la autonomía en el sistema internacional y el surgimiento de proyectos que coinciden también ideológicamente, el surgimiento de proyectos como el de ALBA o el de la UNASUR. Y esto en materia de qué está haciendo los Estados Unidos es muy interesante, porque lo que vamos a ver es que Estados Unidos, cuando miramos los comandos geográficos de Estados Unidos, en donde el comando sur sería el comando orientado hacia América, hacia las Américas, sobre todo América Latina, vemos que en promedio el resto de los comandos tiene mayor presupuesto. Aquí hay una caída importante que ya es tardía, pero que en promedio, sobre todo en este año 2015, había muy poco interés, o al menos presupuestariamente uno puede intuir muy poco interés por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Pentágono, frente a América Latina. Y esto va a abrir también oportunidades muy interesantes para ello. Esto tiene que ver obviamente con el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos en Eurasia, que también va a traer como consecuencia una respuesta eurasiática de aproximación de potencias como China, Rusia y en menor medida India, Irán y Turquía para aproximarse a América Latina. Pero aquí ya estamos viendo que en el caso de los Estados Unidos había una clara reorientación geoestratégica hacia Eurasia, que abre ventanas de oportunidad para Sudamérica y su autonomía. Estos ya son datos adicionales. Esto obviamente tiene que ver con el índice de precios de los commodities, ¿verdad? Y vemos que efectivamente hay un auge en un momento en el cual surge la UNASUR y un descenso en el momento en el cual va perdiendo esa cohesión, que tiene también que ver con la pérdida de capacidades y de poder por parte de los llamados gobiernos progresistas, que ya no pudieron continuar con el proyecto y en consecuencia terminaron, digamos, se terminó sacrificando a la UNASUR. Y aquí esto hace parte de un trabajo que Detlef Nolte y yo estamos todavía delineando y tiene que ver con esa correlación. Y lo que podemos ver acá en la línea punteada, la línea de abajo, es los índices de precios de materias primas. Y esto coincide con, digamos, su auge coincide con el auge de la UNASUR y su apogeo coincide con el apogeo de la UNASUR. Y luego viene una caída importante que genera cambios de gobierno, que genera cambios de prioridades y que por lo tanto terminan afectando la existencia misma de la UNASUR y del Consejo de Defensa, que es un consejo importante en tanto supone un área delicada para la soberanía de los estados, pero también frágil precisamente por ese tema, por estar involucrado en temas de seguridad, de defensa, que tienen que ver con soberanía, que son temas que los estados y particularmente las Fuerzas Armadas suramericanas prefieren tratar como temas unilaterales. Y aquí pueden ver un poco ese mecanismo causal, ¿verdad? Es decir, hay una búsqueda de autonomía nacional por parte de los estados que genera una pérdida de operatividad por parte del Consejo de Defensa y el mecanismo causal está de algún modo compuesto por esa resistencia a compromisos profundos dentro de Sudamérica, las limitaciones institucionales en el diseño mismo del Consejo de Defensa y la tendencia a la bilateralización o minilateralización de los asuntos de seguridad en América Latina. Es decir, los asuntos de seguridad en América Latina, cuando se trabajan colectivamente, se trabajan a lo sumo en temas específicos o subregiones específicas, pero nunca en términos generales, porque no hay, es un territorio muy amplio, muy diverso, orientado hacia las costas, geográficamente y comercialmente orientado hacia los océanos, que permiten muy poca posibilidad de cooperación en ese sentido, y además estamos en una situación de ausencia de un concepto común de amenaza. ¿Cuáles son las raíces teóricas de la paradoja de la autonomía? Bien, obviamente su raíz fundamental tiene que ver con la teoría autonómica, la teoría de autonomía en América Latina,
que Mariana conoce muy bien y en donde hay muchísimos autores, pero digamos, yo estoy aquí señalando solamente a algunos autores que pueden ser emblemáticos en ese sentido. Y aquí tenemos a Helio Yaguaribe y Juan Carlos Puig. Esta idea de la autonomía como parte de los objetivos esenciales de América Latina. La idea de soberanía westfaliana que ya mencioné, que tiene mucho que ver con, le debo mucho en ese sentido a el realismo subalterno de Mohamed Ayoub. Los trabajos en materia de teoría de la acción colectiva, particularmente a mí, hay muchísimos trabajos sobre esto. A mí me gusta mucho el trabajo de Elinor Ostrom, ¿verdad? Premio Nobel de Economía, porque Elinor Ostrom efectivamente profundizó en este tipo de problemas colectivos para tratar de desentrañar no solamente la causa, sino cómo resolverlos. Bueno, aquí pude haber mencionado a Hertz en los años 50, pero Jervis tiene trabajo un poco más reciente. Pero el dilema de seguridad es siempre un asunto que, sobre todo cuando uno tiene un corazón realista, es muy difícil escapar de él. Y la idea del dilema de seguridad es un asunto muy serio acá, porque tenemos conflictos, digamos, fronterizos en América Latina, conflictos no resueltos, y además de eso, ciertas tendencias a dinámicas armamentistas que no llegan a ser guerras armamentistas, por supuesto, pero dinámicas armamentistas que hay que prestar mucha atención porque generan competencia entre estados vecinos. Muy particularmente, obviamente estoy hablando de muchos casos en el Cono Sur han sido superados, todos han sido superados. El Cono Sur que es casi hoy en día una comunidad de seguridad, pero cuando nos movemos de los Andes hacia el norte, el panorama cambia bastante en materia de seguridad. Los dilemas de seguridad en las alianzas, Snyder, por ejemplo, nos hablan acerca de esa resistencia por parte de los países suramericanos a cooperar entre ellos. ¿Por qué? Porque hay un temor al compromiso. Hay un temor al compromiso y a que ese compromiso arrastre al interés nacional, a un interés colectivo que es ajeno, que es extraño para el propio país. Y por último, un trabajo menos conocido, pero que me parece muy interesante, de Jeremy Pressman, que habla sobre cómo algunas veces los estados prefieren hacer alianzas con sus competidores o con algunos estados con los cuales prefieren mantener una relación muy cercana, no tanto para cooperar, sino para controlarse mutuamente. Y hay algo de eso en este modelo de la paradoja de la autonomía. Para ir cerrando, ¿puede viajar la paradoja de la autonomía? ¿Lo podemos llevar a otros escenarios? Obviamente, como es mi trabajo, yo voy a decir que sí, pero ustedes tienen que decir que no y tienen que pelear conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a decir que sí, les voy a decir por qué sí. Si uno se mueve, en el caso de América del Sur, queda en evidencia, o yo trato de decir que queda en evidencia, que hay una clara tendencia a que esta paradoja se presente por las características que tiene América del Sur, que ya hemos venido mencionando algo acerca de esto, ¿no? Pero la paradoja de la autonomía también puede ser neutralizada y de algún modo generar condiciones para que la autonomía colectiva se imponga a la autonomía individual o nacional en materia de defensa, de seguridad y defensa. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el sudeste asiático con la ASEAN. En la ASEAN, ¿por qué la ASEAN ha sido en materia de seguridad tan exitosa y América Latina no? Sobre todo Sudamérica no. Bueno, porque en la ASEAN hay conceptos. Hay, primero, identidades nacionales mucho más claras que en el caso de Sudamérica. Una geografía que es centrípeta, mientras que la geografía sudamericana es centrífuga. Y adicionalmente, un rival común, que es China. Ese rival regional común también genera un efecto de cohesión. A pesar de que muchos de estos países están involucrados en disputas territoriales como las del Mar de China Meridional en torno a las Islas Spratly, efectivamente la gran competencia es con China y no entre ellos. Y eso ha generado esas condiciones favorables. Otro caso interesante puede ser el de la ECOWAS en el África Occidental. Pero la ECOWAS tiene una característica que no tiene la UNASUR. África Occidental tiene una característica que no tiene Sudamérica. Y es que en África Occidental, Nigeria representa más del 90% del gasto militar y más del 80% del Producto Interno Bruto. Es un sistema, digamos, unipolar, es un subsistema regional unipolar.
que efectivamente es unipolar y en donde el Estado más estructurado, con las Fuerzas Armadas más fuertes, más importantes, más potentes, es claramente Nigeria, que además ha llevado adelante acciones militares en el territorio de otros países de la región. Eso eso no lo vemos en América Latina, eso no es imaginable en América Latina, con lo cual esta, siendo una región muy turbulenta, tiene unas dinámicas de seguridad que favorecen a la potencia central y por lo tanto mantienen la cohesión del ECOWAS, que está funcionando desde los años 70, y su Monitoring Group, que sería su brazo armado, funcionando desde 1980. Entonces, bueno, lo mismo sucede en el caso de la GCC, la comunidad de países del Golfo, en donde tienen como centro de gravedad Arabia Saudita, pero que sin embargo comenzaron a darse cuenta, en 2017 se dio un pequeño fenómeno de paradoja de la autonomía, cuando Qatar comienza a mostrar interés en autonomía individual. Tener relaciones más cercanas con Irán, no necesariamente alinearse con Arabia Saudita y pagó las consecuencias. Terminó siendo castigado por eso. Y las relaciones que se vienen mejorando, desde luego en los últimos 3, 4 años, han quedado un poco lesionadas en ese sentido. Yo creo que allí uno podría hablar de un fenómeno parecido al menos a la paradoja de la autonomía. Entonces, yo creo que existe la posibilidad de que la explicación viaje si la tratamos como lo que es decir, si la tratamos como una herramienta complementaria que siempre debe tomar en cuenta el contexto regional al cual se va a aplicar. Y aquí con esto quiero terminar y hacer mucho énfasis en esto. Los estudios regionales, sobre todo los estudios de regionalismo, de institucionalización de las regiones, ha estado, insisto, fuertemente ligado a la economía política internacional. Y eso está bien. Eso tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, creo que va siendo hora de que los que nos dedicamos a estudiar análisis de política exterior, temas de seguridad internacional, seguridad regional, nos demos cuenta que efectivamente, y defendamos la idea de que efectivamente, como sabemos, todos estos mecanismos tienen una dimensión de seguridad que es insoslayable. Incluso mecanismos como la Unión Europea es en el fondo un mecanismo para la pacificación de regiones. Creo que hace falta mucho esfuerzo en investigación y en dejar en claro que el regionalismo no es simplemente un asunto de economía política, es un asunto de seguridad y yo aprovecho la oportunidad para mandar este mensaje y para que podamos entre todos seguir construyendo una noción mucho más amplia y más rica de regionalismo que incluya claramente esa noción de seguridad regional y de regionalismo de seguridad. Muchísimas gracias. Bom, muito obrigado, professor Vitor. É uma verdadeira aula, né? Muito interessante ver de onde vieram as ideias nessa agenda de pesquisa do professor, que tem mais de 10 anos. Acho que foi bastante proveitosa aos nossos ouvintes. Adorei a diferenciação entre o que você fez se qualificando como um cético em relação ao otimista. Acho que essa discussão é bastante pertinente também, cabe algumas laudas. Mas, enfim, eu aproveito também para dar as boas-vindas a quem chegou depois do início da fala do professor Vitor, sejam muito bem-vindos. E eu anotei bastante coisa, gostaria de falar, mas eu acho que a gente conversa em outro momento, se sobrar tempo. Eu passo, sem mais demora, a palavra para a qualificadíssima professora Mariana Calil, nossa Senior Fellow. Eu fecho o microfone e deixo contigo, Mariana. Obrigado. Obrigada, Augusto. Obrigada, Vitor. Obrigada ao ISAP pelo convite para estar aqui hoje à noite. Bom, eu estou aqui atuando como debatedora, né? Então, eu vou debater. Bom, a sua pergunta é sobre se o paradoxo da autonomia pode viajar ou não, me leva a uma outra pergunta, que é se para viajar, precisa haver a noção de autonomia em outras regiões. Porque a noção de autonomia ela é muito claramente associada à América do Sul, né? E, pelo menos na literatura.
eu tenho uma resposta que eu mesma dou, que é bastante otimista em relação ao paradoxo da autonomia, que é a resposta de que o desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo, né, do Jaguaribe, do Celso Furtado, no caso do Brasil, né, mas no caso da CEPAL em geral, ele ganhou o mundo no sul global, né? Então ele é um pensamento muito associado ao pensamento de Bandung, não alinhado, né? Então eu acho que sim, seria possível pelos conceitos, puxando os conceitos em cada país ou em cada região, de como os conceitos de Bandung evoluíram, né, para a política externa daqueles países, seria possível ver esse paradoxo da autonomia viajando, sim, eu acho. Se a gente conseguir fazer uma linha, né, do tempo entre esses conceitos que ligam o conceito de autonomia, no caso das Américas, da América Latina, na verdade, da América do Sul em particular, aos conceitos nacionais e regionais que se ligam aos conceitos de Bandung e desenvolvimentistas que nasceram, né, coletivamente, né? E aí já vem a minha segunda pergunta. Que, na verdade, vou retornar um pouco no meu raciocínio para perguntar. Bom, eu lendo o seu trabalho, terminei de ler hoje à tarde, li grande parte dos textos que você mencionou, pretendo citá-los bastante, inclusive, muito qualificados para falar sobre a temática da autonomia, né? E muito raro isso, por incrível que pareça, é muito raro isso entre os pesquisadores contemporâneos jovens. Me veio uma pergunta, e aí faz sentido eu te fazer essa pergunta, até porque a minha orientanda, Alice, está aqui, Alice Castellani, ela está pesquisando o conceito de soberania para a política de defesa no Brasil. E ela está pesquisando a soberania na política de defesa do Brasil por um viés, olhando com uma lente do hibridismo, né? É uma lente que eu resisto bastante no meu próprio trabalho de ter. Que o hibridismo seria a noção de que algo externo ou exógeno, né, sobretudo vindo do norte do mundo, teria inspirado algo interno ou autóctone, e aí teria formado algo novo, que é um híbrido entre esses dois aspectos, o aspecto do norte e o aspecto do sul. Bom, e aí então fica algo semelhante, mas não igual, mas não completamente igual ao que acontece no norte. Quando eu leio seu trabalho, eu fico muito na dúvida sobre como você conceitualiza a autonomia. Você fala que é liberdade de ação, você fala que é espaço de manobra, mas aí tem um momento em que você fala sobre soberania e como esse conceito de soberania seria importante para o paradoxo, seria, na verdade, o trigger, o gatilho para o paradoxo, né? E aí eu fico sem saber, e aí se eu fosse uma peer reviewer, se eu fosse uma reviewer, eu perguntaria, aonde entra a soberania nessa autonomia? Porque me parece que a autonomia se transforma numa camada da soberania. Soberania é o máximo que se pode atingir em termos de autonomia. Eu não sei se é isso, eu posso estar errada, mas foi mais ou menos o que eu entendi diante de como você traz a noção de autonomia, a noção de soberania. Então, a noção de autonomia eu vou ter um espaço para agir, espaço de manobra, em que pese a minha soberania está sempre ameaçada. E se é isso, eu tenho um problema, que é a autonomia, ela foi criada, na minha concepção, na concepção que eu tenho, que não é minha, do professor Amado Servo, professor Bernal Mesa, a concepção de que a autonomia, ela, na América do Sul, especialmente em Brasil e Argentina, ela teria sido criada como uma espécie de substituta da soberania. Então, diante da incapacidade de os países sul-americanos garantirem sua integridade territorial, o que se buscaria seria a autonomia. Autonomia como um contraponto à dependência. Então, a dependência seria o contraponto da autonomia. E esse seria o binômio fundacional das relações internacionais na América do Sul. Não soberania e não intervenção.
Porque soberania e não intervenção ou a soberania seria um conceito hipócrita, como diz o Krasner, que você mesmo cita. Então, sendo um conceito hipócrita e sendo um conceito que, dentro da América do Sul, é reconhecido desde sua independência como hipócrita ou como impossível de ser alcançado, na prática, sempre vai ser questionado, principalmente perante a superpotência do momento, seja ela o Reino Unido, seja ela os Estados Unidos ou quem seja, porque sempre, então, questionável, o que a gente busca seria essa autonomia. A autonomia como o contrário de uma dependência. E a autonomia como a capacidade de colocar os seus interesses acima dos interesses dos outros países. E aí, eu acho que o seu paradoxo continua funcionando. Porque no momento em que ele coloca os interesses do próprio país acima dos interesses dos outros países, temos um problema. Houston, we have a problem. Em algum momento, isso vai bater na autonomia coletiva, né? Então, embora eu acredite que o Jaguaribe, o Puig tenham iniciado a noção de autonomia como uma noção de autonomia coletiva, principalmente, né? Porque voltado para a integração regional, para resistir como bloco ao imperialismo americano e ao imperialismo soviético também, eu acredito que você esteja certo, na verdade, que a gente tenha um paradoxo da autonomia mesmo, que quanto mais a gente busca autonomia, no sentido de quanto mais a gente busca estabelecer os nossos interesses como primordiais em relação aos interesses alheios, a gente vai ter aí um dilema, né? Como você fala, um dilema de segurança. Mas eu não acho que seja um dilema de segurança, eu acho que seja um dilema de desenvolvimento. Porque aí seria o desenvolvimento como um meio para se chegar na autonomia. Então, não seria a segurança como um meio para se chegar na soberania, mas um desenvolvimento como meio para se chegar na autonomia. E eu acho muito interessante como você fala. Eu estou falando de uma perspectiva brasileira-argentina, mas principalmente brasileira, em que, para mim, na literatura brasileira, na primeira camada da literatura brasileira, que são Amado Servo, Sombra Saraiva, Maria Regina Soares de Lima, Tulo Vigevani, o que a gente tem é uma autonomia como fim, desenvolvimento como meio. Principalmente nessa literatura. Eu não posso falar da literatura, de outra literatura, mas nessa literatura seria isso. Agora, eu acho que, em busca do seu desenvolvimento, há interesses que se chocam entre os países da região. Inclusive no que diz respeito às relações com a superpotência. E eu acho que é aí que, mesmo mantendo uma política externa que vise a autonomia, porque eu acredito que todas as políticas externas na América do Sul, ainda que pareçam absolutamente desconectadas de um objetivo de autonomia, elas buscam colocar os interesses da nação sobre os interesses de outro país. Mesmo que aqueles interesses da nação naquele momento sejam interesses semelhantes a de outros países. E que a gente, então, se transforme num free rider, né? A gente pega uma carona. Mas eu acho que esses caras acreditam que eles estão fazendo uma política externa que visa a autonomia. E aí eu acredito que, inclusive, para pegar essa carona com o país desenvolvido, com o Global North ou com a superpotência, pode haver aí um desencontro de interesses entre os países da América do Sul. Então, nesse clamor, né, nessa construção pela via do desenvolvimento da autonomia, pode haver esse desencontro. Eu acredito que o seu paradoxo seja bastante, pelo menos para mim, me é muito útil. Eu só o enxergo de outra forma, pela minha dúvida a respeito do seu conceito de autonomia, que não me fica claro se é um conceito que abarca a soberania, se a soberania é um conceito que abarca a autonomia, se é um híbrido ou se é
uma graduação. Então, essa seria a minha contribuição, e daí a gente já passa para as perguntas. Gostei muito da sua palestra, ela é muito, muito esclarecedora da sua obra, mas não quem está aqui precisa ler a obra para citar com propriedade. Vale a pena. E, na verdade, a gente vai estar colocando em prática um bom comportamento na ciência, né? Que é ler pesquisadores jovens, que tem pesquisa grounded, né? Bem embasada, com bons métodos, e citar e replicar e ir adiante numa ciência que dê voz a pesquisadores do Sul, não só a pesquisadores do Norte, que a gente replica o tempo inteiro pesquisadores do Norte e a gente não se replica, né? Eu acho que boas práticas dizem que a gente precisa se replicar, até porque nós nos entendemos, a gente tende a nos entender melhor, né? Tendemos, não necessariamente nos entendemos, mas tendemos a nos entender melhor. Então, precisamos fazer isso, e eu convido vocês a ler a obra do professor Vítor Mijares, especialmente o texto na Estudos Internacionais, mas o da Foreign Affairs também é maravilhoso, da Colômbia Internacional também é maravilhoso. Enfim, leiam. Não fiquem só na palestra, a palestra ela é muito abrangente da obra do professor, mas vão adiante nos estudos. Muito obrigada. Antes de passar ao nosso chat, já destacando de novo, sintam-se todos muito, muito à vontade, muito livre para fazerem perguntas no nosso chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não por escrito, mas sim por voz, também nos avise no chat, a gente libera o microfone. E eu acho que, de fato, esse ponto que a Mariana trouxe como autonomia em contraponto à dependência e a relação intrínseca, praticamente, na região, e pelo menos como ela menciona na literatura brasileira, entre autonomia e soberania, ajuda a pensar a problemática do paradoxo, no final das contas, e eu tendo a secundar a opinião da Mariana, que o paradoxo, no final das contas, ele explica de forma muito feliz, de forma parcimoniosa, eu diria também, as dificuldades, os entraves e talvez, né, até o suicídio da Unasul e do CDS. Acho que também o ponto destacado pelo professor Vítor, do Snyder, do temor ao compromisso coletivo, de maior grandeza e importância para o argumento, mas não me estendo aqui, eu devolvo ao Vítor, se quiser fazer as novas considerações em cima do que a professora Mariana colocou. Vítor, te passo a palavra e depois a gente passa, então, ao nosso chat. No, muchísimas gracias Mariana por los comentarios, porque este trabajo obviamente es una obra que continúa, ¿no? Y que se está constantemente revisando y que me gustaría convertir en algún momento en un libro, digamos, un trabajo un poco más amplio, revisado, con cierta distancia ya para verlo críticamente en retrospectiva. Y lo que tú me dices me ayuda muchísimo y por eso te lo agradezco. Primero, darte las gracias por los comentarios y darte las gracias por el optimismo en que la teoría puede viajar. Yo también creo que puede viajar. Y me parece que para que pueda viajar hace falta presentarla, hace falta discutirla, hace falta encontrar criterios como el tuyo, que efectivamente como debatedora has hecho un muy buen trabajo porque me has puesto a pensar mucho sobre eso. Y lo primero que voy a decir con respecto a eso tiene que ver con tratar de responder la pregunta a lo que me preguntas sobre soberanía y autonomía, ¿no? Es decir, ¿cómo lo estoy entendiendo yo? Yo no entro a debatir la existencia o la propia noción de soberanía. Para mí no es un asunto importante, no porque no lo sea, sino creo que no está en discusión. Yo asumo que los estados del sur global, en el caso de los estados hispanoamericanos y latinoamericanos en general, casi todos suramericanos del siglo XIX, con excepción de Surinam y Guyana, que son ya estados independientes del siglo XX, alcanzan de algún modo ese reconocimiento internacional.
digamos, de forma más o menos plena, de soberanía internacional, pero además hay otro elemento importante, ¿no? Y esto lo trata Muniz Bandeira. Y tiene que ver con el hecho de que incluso bajo las condiciones más agresivas de unipolaridad o de unipolaridad hemisférica, vamos a decirlo así, de los Estados Unidos, no hubo una intervención militar directa a ningún país suramericano. Y eso tiene muchas consideraciones, ¿no? Eso puede ser por la complejidad en los países suramericanos, las dimensiones de los países suramericanos, pero también puede ser por un reconocimiento de la soberanía de los países suramericanos. Todo esto lo digo porque yo doy por sentado el tema de la soberanía y doy por sentado el hecho que son estados soberanos. Y en ese sentido no veo la autonomía como un sustituto de la soberanía, sino que veo la autonomía como un complemento de la soberanía. Y cuando hablo de esa libertad de maniobra, de esa libertad de acción, con la cual obviamente trato de simplificar el concepto de soberanía para hacerlo operativo para mis fines, lo que trato de dar a entender es que estos estados soberanos son soberanos y por lo tanto pueden jugar a la autonomía o al alineamiento. Y esa decisión es una decisión soberana. Yo no lo veo, digamos, es tan soberano el país que se alinea a los Estados Unidos voluntariamente como aquel que no se alinea. En algunos casos el alineamiento puede ser confundido. Uno puede pensar que el país no tiene nada de autonomía, pero puede haber decidido no tener autonomía, un gobierno en particular, o ceder parte de esa autonomía o jugar un tipo de autonomía distinto. En ese sentido yo veo la autonomía como una extensión o como un instrumento, una política instrumentalizada de estados soberanos. Una política instrumentalizada en la cual, como tú bien dices, el Estado trata de, teniendo intereses propios, como Estado soberano, trata de ponerlos en la agenda de una región o en la agenda por encima de los intereses propios de otro Estado. En el caso de la UNASUR y muy particularmente en el Consejo de Defensa Suramericano, lo que se vio fue una competencia de autonomías, no una competencia de soberanías. Una competencia de autonomías en donde creo que quedó muy claro cuando se comienza, luego del Tratado de Brasilia, ¿verdad? El Consejo y la elaboración del documento constitutivo del Consejo de Defensa Suramericano no quedó en manos brasileñas, sino que fue solicitado por Chile y delegado a Chile como parte de ese trabajo. Yo entrevisté al embajador Ampuero cuando estaba como embajador en Berlín, y él había sido anteriormente el ministro de Relaciones Exteriores y le tocó recibir ese documento, le tocó recibir esa encomienda. Y él fue brutalmente sincero conmigo y me dijo, a nosotros no nos interesaba ceder parte de nuestra autonomía en materia de política exterior o de defensa en nombre de un proyecto como la UNASUR, pero nos interesaba generar una condición de cooperación colectiva, unas condiciones de normalización en nuestras relaciones con el Perú, por ejemplo, y no entrar en debates ideológicos en los cuales estaban otra parte, porque bueno, ellos tenían también la tensión con Bolivia, conocían de la tensión todavía alguna tensión entre Perú y Ecuador, tensiones entre Venezuela y Colombia. Por lo tanto, ellos optaron por el desarrollo de un documento que dejase muy en claro que cada uno de los estados mantenía plenamente su soberanía en el sentido de su política de defensa, su política de seguridad, que eso no iba a ser tocado, pero construir un consejo que en la práctica, y eso lo podemos ver cómo se ha venido desarrollando, hay un trabajo reciente de una investigadora muy joven alemana, Alexandra Paulus, que habla acerca, ¿viste el trabajo de Alexandra? Habla acerca, y ella va en mi contra, es decir, yo soy el escéptico, ella es un poco más optimista, y pero dice una cosa muy interesante Alexandra Paulus, porque ella dice que efectivamente sirvió de algo, y estoy de acuerdo con eso, sirvió de algo el Consejo de Defensa, pero en un sentido minimalista.
Lo que hicieron los chilenos con el Consejo fue darle un sentido minimalista en el cual no se tocaban para nada las soberanías y la autonomía también quedaba intacta. Las autonomías nacionales también quedaban intactas. ¿Podía haber cooperación entre los estados? Sí, por supuesto, debe haber cooperación en materia de seguridad y tecnológica. Es decir, el caso de Brasil y Argentina, digamos, hubo mucha cooperación tecnológica en ese sentido para desarrollar aviones, para desarrollar, digamos, algún tipo de dispositivos para la defensa. Cooperación fronteriza también, el Cono Sur. Pero en nombre de esa autonomía nacional, y naturalmente para no tocar las soberanías, porque hay una cosa muy interesante, y es que cuando en la práctica, más allá de lo que dicen los autores, los gobiernos confunden los conceptos. Y eso es una cosa que nos pasa frecuentemente. Es decir, en el plano académico, teórico, conceptos muy claramente distintos que podemos discutir, que se pueden entender de distintas formas, pero que podemos hacer una taxonomía conceptual, pero en el plano político eso no sucede así. Y lo que vemos constantemente es un constante llamado en favor de las soberanías. Y eso lo vimos muy claramente con los gobiernos del socialismo del siglo XXI, con la idea de la soberanía por encima de cualquier otra cosa. Entonces, eso también entró en contradicción con el propio proyecto de autonomía colectiva que se planteaba de algún modo ser, si no un contrapeso, al menos crear una suerte de actorness de seguridad. Generar ese security actorness que se planteaba, sobre todo el proyecto desde Brasil, el proyecto de Security Actorness, en el cual esto chocaba con las aspiraciones mucho más extremas, vamos a decirlo así, de Venezuela de consolidar un mecanismo de defensa colectiva y mucho menos comprometidas de Colombia de firmar un tratado para que se pacificaran la situación y permitiesen entonces y no quedar aislada en un contexto en el cual recordemos que parte de el contexto en el cual Colombia acepta entrar al Consejo de Defensa Suramericano y a la UNASUR en general es posterior a la Operación Fénix, al bombardeo del campamento de las FARC en Ecuador. Y cuando Álvaro Uribe como presidente comienza a viajar por Sudamérica, el primer país que visita es Brasil. Con la primera persona con la que se reúne es con Lula. Y trata de explicarle por qué hizo eso. Y Lula, que aprovecha el momento, negocia desde una posición de fuerza y le dice, perfecto, usted tiene que aceptar entonces esto para poder mantenerlo entre esta comunidad. Entonces, de algún modo, jugaron con la autonomía como una moneda de cambio, preservando su soberanía, desde luego. Y luego, cuando cambiaron las condiciones, los países retomaron y tomaron nuevamente su autonomía, es decir, entró ese colapso, entró una situación de colapso desde el contexto de la paradoja y el resultado fue la desaparición virtual del Consejo de Defensa junto con toda la UNASUR. Pero bueno, lo que tú me dices, yo tomé nota y además que quiero escribirte porque creo que son ideas muy interesantes y me puedes ayudar mucho en ese trabajo posterior de sintetizar, de revisar de una manera crítica y tratar de ver hasta qué punto, hasta dónde puede llegar este esfuerzo de investigación y si puede convertirse en una obra ya consolidada con un libro. Ojalá tengas tiempo, te voy a molestar un poco con eso. Muchísimas gracias. Fique à vontade, é um prazer ler sua obra. Quando quiser entrar em contato, estou à disposição. Muito obrigado pelo seu debate, Mariana, pela resposta do Vitor. Tem algumas perguntas no nosso chat, uma eu mandei em privado aqui para o Vitor, que foi me encaminhado, do Frederico Duboc, então essa eu vou ler em voz alta primeiro. O Frederico pergunta o seguinte: os crescentes investimentos da China no hemisfério sul seriam um fator de coesão ou de ruptura para a autonomia no continente sobre a ótica do paradoxo da autonomia? E eu aproveito para estender, posso estender, Vitor? Você responde elas de forma conjunta ou você prefere responder uma de cada vez? Puedo responderlas una a una. Tá, perfeito. Quisiera dar respuestas como concretas porque me extendí mucho con la otra respuesta. Sem problemas. Por favor, então. Perfecto. No sé, Augusto, ¿quién hace esta pregunta?
É que ficou no privado. É o Frederico Duboc, ele é de Minas Frederico. Gerais. Isso. Federico. Bueno, gracias Federico por la pregunta. Yo considero que las inversiones de China y las relaciones de China con países de América del Sur tienen también un poco de dilema, ¿no? También son parte de esa paradoja. ¿Por qué? Porque no se puede explicar las condiciones de ventana de oportunidad para la autonomía sin el crecimiento chino. El crecimiento chino es fundamental, fue crucial para el aumento en las demandas de las materias primas y para el aumento en el precio de las materias primas y mayor poder de negociación y mayor interés de internacionalización por parte de los países suramericanos. Entonces, de un lado, China favoreció esa autonomía, pero del otro, esas inversiones particulares también generaron ciertas tensiones, porque no todos los países entraron en la misma onda. No todos los países estaban en sincronía en ese proyecto. Y eso generó, obviamente, que esas relaciones bilaterales con China también fuesen vistas por algunos estados como una forma de competencia. Insisto mucho en esto porque en el caso de Colombia y Venezuela es un caso evidente de esto. E incluso yo he llegado a pensar, y eso lo he discutido con algunos colegas como colombianos, como Fabio Sánchez Cabarcas, hemos llegado a pensar que el núcleo y el centro de gravedad del problema para el funcionamiento de la UNASUR termina siendo la relación colombo-venezolana. Es decir, termina de romper eso. Había otras condiciones, por supuesto, y un poco de desinterés también, pero termina de romper. Y eso también se ve alineado a la cercanía, la proximidad entre Colombia con Occidente, que termina siendo también un global partner de la OTAN, y de Venezuela con potencias euroasiáticas. Entonces, de algún modo, China favoreció ese proyecto de autonomía sin quererlo, pero con sus inversiones y con su proximidad a distintos países, también pudo haber servido como una forma de traer parte de esa competencia hegemónica a Sudamérica y crear entonces condiciones para la ruptura. Muito obrigado, Vitor. Passamos a mais algumas perguntas antes da gente encerrar. Eu agradeço a pergunta da Ana Luísa Vedovato, que é mestra em estudos estratégicos também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Ana pergunta, de certa forma, você diria que é o próprio paradoxo da autonomia que leva os países latino-americanos a continuar a investir no regionalismo e na cooperação regional? Nesse caso, justamente pelo reconhecimento da limitada autonomia, por constrangimento de capacidades diante do sistema internacional, por mais que as iniciativas regionais limitem a autonomia dos estados, ainda constituem uma das poucas alternativas diante da limitada autonomia regional frente às grandes potências. Ponto 2. Então, em que medida o paradoxo explicaria também os avanços, crises e novas iniciativas de cooperação e integração na região ao longo dos anos? Muito obrigado, Ana, pelas belas perguntas e, Vitor, te devolvo a palavra. Ana Luisa, muchas gracias por las preguntas, las dos preguntas. Yo creo que podría responderlas de forma concentrada en lo siguiente. La experiencia de la UNASUR y el Consejo de Defensa siguen estando presentes entre nosotros. Es decir, ocurrió hace muy poco tiempo. Las condiciones que llevaron a la ruptura de la UNASUR y el Consejo de Defensa siguen presentes. Eso no ha cambiado demasiado. La pandemia no las ha cambiado mucho. Las ha empeorado, de cierto modo. Y creo que esas lecciones están llevando a proyectos, a fortalecer la idea de proyectos ya consolidados, es decir, no experimentar con nuevos proyectos, sino aprovechar los proyectos ya consolidados, que terminan dándole un poco más de fuerza a un proyecto como el Mercosur, de un lado, o la idea de volver a formas de regionalismo mucho más liberal, mucho más flexible, como la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un regionalismo que no sé si merece ser llamado regionalismo. Detlef Nolte dice que no es regionalismo, sino es national branding, que ni siquiera llega a regionalismo. Que es una gran, otros colegas dicen que es una gran operación de marketing.
pero les está funcionando a estos países. Les está funcionando porque se presentan ante el mundo, generan muchísimo interés y pareciera que hay una coordinación. Pero hay algo que los países de la Alianza del Pacífico no quieren tratar y lo dicen abiertamente. No nos interesa hablar de seguridad. No quieren hablar de seguridad, no quieren hablar de compromisos políticos, no quieren hablar de institucionalidad, es decir, no quieren un secretario general, no les interesa eso. Y eso, desde luego, es muy importante porque se están presentando, están conscientemente o no evitando entrar en la paradoja de tratar de mantener una estructura de autonomía colectiva y jugar a la vez con las autonomías individuales. Están jugando a la autonomía individual plenamente con coordinación mínima, minilateral en materia de coordinación comercial y ni siquiera comercian entre ellos. No son los principales, no son sus principales socios, no es un área libre comercio, no lo es. O al menos no lo es en la práctica, sino una forma en la cual se presentan ante el sistema internacional y se ha convertido en un mecanismo de integración. Insisto, no sé exactamente si es un mecanismo de integración, se ha convertido como en una palanca para la presentación internacional que ha tenido muchísimo interés, convirtiéndose en una de las organizaciones, uno de los acuerdos regionales con mayor número de estados observadores en el mundo. Nadie sabe muy bien qué es la Alianza del Pacífico, pero todos quieren estar allí. Todos quieren de algún modo saber cómo se comportan the good guys en América Latina. Frente a los bad guys, ¿verdad? Que obviamente estaban en ALBA, ex UNASUR, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de algún modo la paradoja ha dejado consecuencias. Ha dejado consecuencias en donde la principal víctima de la paradoja, como lo decimos Detlef Nolte y yo en el artículo de Foreign Affairs, es el regionalismo poshegemónico. Ya nadie quiere saber nada de regionalismo poshegemónico, al menos los políticos no quieren saber nada de regionalismo poshegemónico y consideran que les trajo muchos problemas al final de todo ese proceso de altos precios de materias primas y de liderazgos progresistas en América Latina. Perfeito, muito obrigado, professor Vitor. A gente tem uma pergunta agora que a nossa ouvinte vai abrir então o microfone, é a embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Tereza Belandria. Por favor, Maria, a palavra é sua. Oi, boa noite. Boa noite para todos. É um prazer para mim estar escutando aqui a uma pessoa que eu quero muito, porque Victor foi meu estudante, depois fomos colegas e hoje somos muito, muito amigos. E Victor é um dos meus estudantes mais inteligentes que eu já tive. Então, para mim é um prazer compartilhar com vocês. Eu não posso falar senão que autonomia, soberania e integração são conceitos concorrentes, não são conceitos excluyentes. E eu poderia falar disso há muito tempo, mas não é assim. Vou fazer uma pergunta para Victor, vou fazer uma pergunta em espanhol, para que não fique com dúvida que eu quero falar. Me desculpo por meu mal portuñol, né? E é, Victor, ¿tú no crees que UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano fue víctima de su propio optimismo y de su propia capacidad en creer que podían sacar adelante un proyecto de seguridad colectiva, siendo la soberanía y la autonomía un concepto central? Querida María Teresa, primero, muchísimas gracias por tus palabras. Sabes que te quiero mucho y te extraño y espero que vuelvas pronto a Bogotá o que me esperes en Brasilia o que nos vemos en Caracas. ¿Quién sabe? A ver, sí, rotundamente sí. Es decir, lo que quizás más daño le hizo, y eso está reflejado también en los papers, más daño le hizo al proyecto de la UNASUR y muy particularmente al proyecto del Consejo de Defensa Suramericano, fue ese optimismo que es parte del proyecto del regionalismo poshegemónico, porque de algún modo entraron en una línea de pensamiento colectiva
no unánime desde luego, pero sí dominado por ciertos gobiernos que eran muy poderosos en la época, que plantearon una unidad bajo términos maximalistas, bajo términos en los cuales la cohesión política era importante. Estos consejos, que tenía consejos muy interesantes la UNASUR, hoy en día nos está haciendo falta, por ejemplo, el Consejo de Salud Suramericano. Nos haría muchísima falta para negociar frente al mundo. Es decir, lo que está diciendo México, que el 75% de las vacunas, de las vacinas, está siendo comprada por 10 países en el mundo. Eso se pudo haber tratado de forma tal que UNASUR pudo haber tomado el liderazgo en ese tipo de debates. Los consejos técnicos terminan sufriendo las consecuencias de la suerte de consejos más políticos, consejos maximalistas, consejos que trataban de alinear intereses que eran difíciles de alinear. Es decir, alinear intereses y alinear objetivos, y tú conoces muy bien eso porque conoces muy bien a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, alinear objetivos en materia de políticas de defensa terminó siendo un daño terrible para la posibilidad de una cooperación mucho más operativa. Fue tanto ese optimismo que terminó zozobrando, terminó generando un daño tremendo al propio proyecto y pagaron las consecuencias. Entonces, de algún modo, se está revirtiendo esa tendencia y pareciera que el viejo y confiable regionalismo liberal, que algunos lo consideran antipático, lo consideran muy alineado con el norte, que de algún modo no responde a las necesidades de autonomía o la búsqueda de autonomía latinoamericana, pero en la práctica es el que se está imponiendo por su eficiencia frente a un regionalismo poshegemónico que, por tanto abarcar, apretó poco, por usar un dicho muy venezolano. Obrigado, embaixadora Maria, pela participação, Vitor, pela resposta. Acho que vamos para as nossas últimas duas perguntas, para a gente não avançar tanto no evento, para não ficar cansativo também. São duas perguntas de mestrandos da ESG, da Escola Superior de Guerra. Então, Mariana, sinta-se feliz, sinta-se representada, o Douglas Almeida e a Alice Castellani. De forma sucinta, eu vou pular aqui a introdução, peço desculpas, mas professor, se o oposto de autonomia é a dependência, de quem, país ou bloco, estaríamos livres se adotássemos um regionalismo mais efetivo? Em que agendas temos mais necessidade de autonomia no contexto de segurança na América do Sul? Em outras palavras, queremos autonomia para quê? E, por fim, a pergunta da Alice, e como ela trata mais ou menos de soberania também, a pergunta dela é a seguinte: gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco, debatendo se soberania funciona como claves para o paradoxo de autonomia e se funciona como essa chave, como isso ocorre. Então, devolvo de imediato a palavra ao professor Vitor. Perfecto, muchísimas gracias. La pregunta de Douglas me parece muy importante porque creo que es la pregunta del millón. Efectivamente, ¿autonomía para qué? Y como ustedes estudian temas de seguridad, saben que uno de los grandes problemas para definir la seguridad es definir seguridad para quién. Y yo creo que esto va en esa línea. ¿Autonomía para qué y para quién, Douglas? Creo que el problema es precisamente ese. Y el problema tiene que ver con, en el fondo, problemas domésticos, de política doméstica. De políticas domésticas porque al final lo que vemos son respuestas al sistema internacional, a las condiciones internacionales, pero que tienen mucho que ver con los problemas que estamos viendo con la polarización de nuestras sociedades, la polarización de los estados suramericanos, las tensiones que estamos viendo en Brasil, en Colombia, en Argentina, es decir, que no permiten una definición clara de esto. ¿Por qué en su momento la UNASUR surgió y surgió con un Consejo de Defensa que parecía tan coherente y que se sostuvo algunos años, aunque no haya sido, digamos, tan operativo en el fondo para ciertos objetivos más maximalistas? Porque estábamos ante una situación en la cual había gobiernos que tenían muchísimo poderío, digamos, líderes carismáticos, altos precios de las materias primas, que permitieron de algún modo cierta cohesión social, mucho menos debate interno,
o al menos debate interno en materia de política exterior, que les dejó muchísima libertad para generar sus propias líneas de proyectos políticos en Sudamérica. Hoy en día eso no parece posible y las condiciones económicas del mundo, después de la pandemia, lo están haciendo mucho más difícil. Por el contrario, vemos sociedades empobrecidas, sociedades polarizadas, sociedades en tensión constante, en donde la política exterior ha pasado a un segundo plano. El mismo Andrés Malamud decía que Brasil estaba pasando por ese rolling back en materia de su proyecto nacional. Incluso a modo de piada, de chiste, decía que Brasil había dejado de tener política exterior. Y cuando uno ve, hasta cierto punto, en el caso de muchos países latinoamericanos, no es que hayan dejado de tener política exterior, es que la política exterior de los países suramericanos para Suramérica ya prácticamente no existe. No está en el ambiente la idea de Suramérica. Este proyecto de Prosur, que fue ideado por el presidente Iván Duque, el presidente Piñera, nadie se lo toma demasiado en serio. No hay un objetivo muy claro detrás de Prosur, más allá de tratar de generar una marca distinta, un label distinto a el label de UNASUR. Pero más allá de eso hay muy poco. Entonces, creo que no está claro, es decir, no hay claridad para esa autonomía, ¿para qué? Más allá de autonomías nacionales. Es decir, estamos en el momento en el cual el asunto tiene que ver con tratar de promover autonomías nacionales y ni siquiera eso está del todo claro, porque los proyectos autonómicos no están de moda. Los proyectos autonómicos no son proyectos tan importantes en este momento. E insisto en esto porque es un efecto importante que no podemos dejar de lado. La pandemia está también afectando fuertemente a la autonomía, con lo cual la propia paradoja desaparece, porque es que ya no hay ni siquiera una competencia, una concurrencia entre autonomía colectiva e individual. Simplemente hay una búsqueda de objetivos muy específicos y lo podemos ver con el tema de la vacuna, que de algún modo lo que tratan es se generó competencia, no hay coordinación. Prosur trató de generar alguna coordinación en su momento, lo que quedaba de UNASUR también, pero en la práctica lo que estamos viendo son proyectos muy individuales, muy limitados, con un alcance muy pobre en materia de política exterior. Hay un proceso, estamos viviendo una contracción, no solamente económica, sino la contracción política de Sudamérica, y creo que eso es evidente para todos. La otra pregunta, bueno, eso nos lleva, el de Alice Castellani, nos lleva un poco a la discusión que teníamos Mariana, ¿no? Con Mariana hace un rato, sobre soberanía y autonomía. Y básicamente creo que hay un problema, y Mariana me hizo pensar mucho sobre eso. Creo que hay un problema de confusión en la propia definición de autonomía y soberanía, pero sobre todo por parte de los políticos, sobre todo por parte de los líderes políticos. Porque como se asume como un solo concepto, es decir, ser soberano es ser autónomo es ser soberano, llega un momento en el cual, si uno cede parte de la autonomía, se cree que se está cediendo soberanía. Y eso entra claramente en contradicción con los objetivos que define de algún modo Mohamed Ayoub para los países del sur global, que plantean que su principal acervo, su gran capital, está precisamente en la soberanía, en no ceder soberanía, en un sentido de soberanía muy parecido, dice Ayoub, a lo que era la soberanía westfaliana, el siglo XVII europeo. Siglo XVII, XVIII, XIX europeo, con un celo muy, muy fuerte, con un temor a que esa soberanía de algún modo se perdiese y estos estados pudiesen entrar en una situación en la cual no
tendrían capacidad para tomar decisiones propias. Estarían entonces un poco sometidos a los intereses foráneos y sometidos también a la posibilidad de amenazas, de agresiones por parte de rivales regionales. Entonces creo que sí es una clave muy importante si lo entendemos, y creo que ahí falta todavía parte de ese desarrollo, si lo entendemos como una confusión conceptual que se da en el plano de la decisión política. Esa confusión conceptual creo que puede ser la clave para entender cómo opera y cómo se da el proceso de la paradoja. Perfeito. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado às perguntas no nosso chat. Obrigado à professora Mariana. Acho que o evento foi um sucesso, um belo pontapé inicial nesse ano de 2021, que ainda tem um gostinho de 2020. Mas a gente encerra, então, a nossa atividade de hoje. A gente agradece novamente ao professor Vitor pela disponibilidade, pela atenção. A gente vai, com certeza, continuar dialogando, fazendo atividades conjuntas. Eu peço, por favor, que vocês curtam sigam a nossa página do ISAP no Twitter, ali a gente divulga as nossas atividades. Já faço um preview aqui, que no início do mês de março a gente vai ter uma atividade sobre Global Health, também com a professora Mariana, com a doutora também, Maíra Fedato. Então, sem mais delongas, eu aproveito antes de encerrar para lembrar que o lema do ISAP, né, as 3 palavras mágicas do ISAP são justamente soberania, desenvolvimento e integração. Então, acho que o evento de hoje cumpriu com essa discussão, acho que é um evento que está 100% alinhado aos interesses, por isso que eu falei nisso, que é um tema muito caro ao nosso instituto. Então, dito isso, eu agradeço, em nome da nossa diretoria, em nome também do presidente Guilherme Tucci, eu agradeço ao Vitor, agradeço a Mariana e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Tchau.